¿Se acuerdan de Ramón, verdad? Raimundo, Sí, el abogado. sí, el hermano de Tabasco, ¿no? Sí, sí, él también está muy ansioso de participar, así que vamos a ver que nos llame en un momento y falta... ¿Cómo no iba a venir? Le dije que no. Falta otro grupo de Tabasco. Sí, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿no? ¿Cuántas personas están ahí con ustedes, Raimundo? Somos tres. 6. Son 3, ok. Sí. Perfecto. Así, porque yo aquí a ver. ¿A quién? A mi hermano. Mi papá. Le dije, yo. Y algunos quizá tengan problemas por... ¿Está lloviendo ya en México? No, Acá en Oaxaca está lloviendo. Ya está Un lloviendo. ratito. Aquí en el DF estuvo lloviendo hace un rato, pero por donde yo estoy ya no está lloviendo. Ok. Muy bien. pero la señal es muy pobre. Sí, a veces hay problemas con la señal. Por si no saben ustedes, en la parte de arriba hay un menú donde dice resolución y pueden escoger alta resolución, resolución mediana o baja resolución. Cuando hay problemas de señal, con baja resolución se puede trabajar más o menos bien. Los problemas de señal se ven en la parte superior izquierda, inferior izquierda, en esa grafiquita verde que aparece. Cuando no está verde hay problemas de señal. En la parte inferior izquierda. O si no veo. Ahí se ve mejor. Muy bien. Estoy tratando de atender a personas que me dicen que están por conectarse, entonces, pero esto puede durar minutos, entonces yo creo que vamos a iniciar esta noche. Nuestro propósito esta noche es que podamos dar comienzo a una sesión de varones, de hombres fieles. Esta es la guianza que por un rato Abba me ha estado proveyendo, que es tan importante que en un contexto varonil podamos hablar y podamos vivir lo que es ser hijos, lo que es ser esposos, lo que es ser padres, lo que es ser abuelos, lo que es ser hermanos.
Y esta es un área que tiene que atenderse debido a que cada uno de nosotros estamos viviendo el proceso de ser hechos hijos de Dios. Y todos nuestros conceptos de qué es ser un varón tienen que ser renovados, ¿sí? Para ser hechos a la semejanza del varón perfecto, de Jesús. Entonces, cada uno de ustedes, y la razón de grabar estas sesiones es para que puedan compartirse posteriormente con, no solamente que cada uno de ustedes pueda tener acceso y volverlas a ver y participar, sino que podamos todos trabajar con los varones que Dios trae a nuestras vidas. En Oaxaca, por ejemplo, ustedes son parte de un grupo bastante fuerte de varones, pero no todos van a estar en esta sesión. Eso no excluye a nuestros hermanos de que ellos necesitan la misma verdad, ¿no? Entonces, poder tener el acceso a estos recursos, pues es parte de lo que puede ser usado por Dios para edificación de todos, ¿no? Entonces, nuestra hombría va a sufrir serios cambios en el proceso de conocer a Jesús. Y esta noche vamos a platicar, y yo voy a pedirles que entendamos que estas sesiones van a ser participativas, ¿no? Que por favor sea un diálogo y no es un tiempo de predicación, si bien vamos a estar recibiendo verdad y vamos a estar pues viviendo un festejo, un ágape con Dios. Pero prestémonos cada uno al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, para que seamos ministrados, ¿no? Seamos servidos, vida, y esta vida la podamos comprender, recibir y poseer eternamente, porque es la única manera en que somos hechos hijos de Dios. Tengo a un hermano más que está pidiéndome información. Muy bien, pues ¿por qué no damos gracias? Raimundo, quisiera pedirte que tú des gracias por lo que vamos a vivir esta noche. Te damos gracias, Padre amado, porque en verdad tú vives en nosotros y nosotros vivimos en ti. Gracias por la oportunidad de estar juntos, de participar de la comunión entre nosotros, contigo, Padre amado, y saber lo que tú tienes para nosotros cada día. Y gracias por ese privilegio que tenemos tan grande de ser ellos hijos tuyos, Padre amado. Gracias por mis hermanos que estamos ahorita conectados por este medio, pero principalmente por la comunión de tu Espíritu que hace posible esto, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo te los damos. Amén. Perdón, acabo de cometer el error de no abrir mi micrófono. Y es importante tomar tiempo para decirles
cuando hablen, lo abren, y cuando no lo mantenemos cerrado para que el ruido de nuestros micrófonos no interrumpa, ¿no? Pero de repente se nos olvida abrirlo. Les decía que en Timoteo el Espíritu Santo nos dice: estas cosas, esta verdad de Jesús, enséñala a hombres fieles, capaces de enseñar también a otros. Entonces, vamos a iniciar esta noche platicando de qué concepto tenemos hasta este momento de lo que es ser un varón, un hombre. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres que Yo empiece? podría decir, hermano, que a veces el concepto que yo he tenido erróneo, tal vez, es que solamente soy cabeza. Y me he quedado ahí sin ver lo demás, lo que habla Timoteo. Eso podría yo decir. Creo que también está un poco el concepto de que somos los proveedores, ¿no? Y los sacerdotes de nuestras casas, y que como la responsabilidad es nuestra y somos nosotros los que tenemos la relación con Dios, y nuestras esposas están más bien como sujetas a nosotros o algo así, que somos como intermediarios, como si fuera Moisés, ¿no? En el desierto. Algo así. Muy bien, gracias. Seguimos, por favor. Ya dijeron lo que yo pienso también. Pero dinos en tus propias palabras, Marco. Pues sí, que es alguien que tiene la responsabilidad del hogar, de sacarlo adelante, de suplir para las necesidades y de ser el guerrero espiritual de la familia, el atalaya, sin que esto suene a propaganda, y básicamente Ya está ahí. Ya está Max en Puebla. Y Sí. Hola, bienvenido. Hola, Cris. Muy bien, y estás con Tomás, ¿verdad? También, y los que se han logrado reunir en Puebla. Bienvenidos. Gracias. Entonces, estamos platicando de cómo consideramos, hemos dicho hasta ahorita que vamos a estar recibiendo verdad de cuál es nuestro lugar y función como varones, como hijos, como padres, como esposos, como hermanos, como abuelos, en la semejanza de Jesús. Pero estamos iniciando este día
con que cada uno de ustedes nos comparta cuál es su concepto presente de lo que es ser varón. Entonces, por favor, continuemos. Quien guste hacerlo. Creo que algo que Dios está haciendo muy claro en nuestros corazones es lo que dice la palabra del Señor y que es realidad en nosotros. Así como Dios es amor, nos enseña a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, como esposo, como marido. Y en todo lo que se asemeja a la relación, a la comunión que el Señor tiene con su iglesia, el esposo es de esa manera para con su esposa. Respecto a la unión, al matrimonio, al esposo y la esposa. Bien, gracias, Raimundo. ¿Qué más? ¿Quién falta? Les pido que participen a cada uno. Y han participado 4 personas hasta ahorita, si voy bien con la cuenta. Entonces, ¿quién sigue? Bueno, yo más, pues yo siento que, pues, lo que decía el hermano ahorita, de que Cristo es la cabeza de la iglesia, pues también lo siento de la misma manera, ¿no? De que nosotros, el Padre nos ha puesto como cabeza de nuestra casa y así también como proveedores, ¿no? Como principales proveedores, aunque actualmente la misma situación nos ha obligado a que a veces las cosas sean diferentes, ¿no? De que la esposa a veces tiene que también salir a trabajar y pues llevar la casa juntos, ¿no? Pero la responsabilidad en la cuestión, pues en todos los aspectos es que la cabeza, pues ahora sí que nos ha puesto a nosotros, ¿no? Como varones. Pues eso es lo que yo tengo que decir, nada más. Sí, el pensamiento está completo, lo voy a leer y eso es una realidad para nuestras vidas como hijos de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres así, de la misma manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que aquí se acaba el machismo, se acaba todo lo que nos enseñaron nuestros padres, o heredamos, o vimos, o nuestra cultura. Y dice, ¿para qué? Para santificarla. Así como el Señor está santificando nuestra vida, si verdaderamente Dios, que es amor, vive en nuestros corazones, seguramente vamos a santificar a nuestra esposa, apartarla, precisamente para que, como ayuda idónea, como en una perfecta unidad, nosotros vivamos en Dios, para Dios, y Él viva en nosotros también para que Él lleve toda honra y toda gloria. ¿Verdad? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y yo creo que es lo que está haciendo Dios, tanto en la vida de uno como en la vida de ella. Y aquí se acaba todo machismo, se acaba toda obra humana, y es Dios el que va a producir en nosotros el querer como el hacer por su palabra, si solamente le creemos. Él es el que hace esa obra perfecta en nuestras vidas. Gracias, Raimundo. Vamos a terminar con
las demás personas en Puebla. Tomás, ¿quieres darnos tu punto de vista, por favor? Y no sé si hay alguien más ahí en Puebla. No, prefiero reservarme, ¿no? Por favor. Mejor el dicho. Ok, gracias, Tomás. Iván. No sé, todo eso. Sí, creo que todos de alguna manera tenemos como que la misma idea respecto a lo que es el hombre, ¿no? De alguna forma creo que son pues una idea dicha de una forma más linda que nos describe y que hemos aprendido pues en la iglesia, ¿no? La idea que tiene el mundo del hombre es similar, es quizás dicha de una manera más ruda, pero es curioso que sea como casi igual, ¿no? Pero que siento que no tiene nada que ver con lo que Dios dice que somos, ¿no? Y eso pues lo estoy empezando a descubrir ahorita. Pero puedo decir hasta el día de hoy que definitivamente me siento identificado con cada uno de los conceptos que se han manejado aquí respecto a lo que es ser hombre, y que puedo además agregar que Dios me está sacando de ese concepto, ¿no? Porque definitivamente es un concepto que muy, muy conflictivo, primero conmigo mismo y después, bueno, que causa conflictos pues con el resto de las personas, en este caso, que integran una familia, ¿no? Entonces, tiene la dirección de... Muchas gracias, estamos pidiendo al maestro que nos vino a enseñar la conexión, o sea, nadie sabía. Ya aprendiste, ¿verdad? Ya sé que es de varones ahorita, pero nada más que era hoy por primera vez que estamos. Bien. Edgar, buenas noches en Villahermosa. Si le pueden cerrar a su micrófono, por favor. Si puedes apagar el micrófono, hay un icono abajo a la izquierda, que es el micrófono. Cris, ¿al micrófono o al audio del celular? No, cerrar el micrófono para que lo que ustedes, el ruido que hay en su lugar no pase, ¿no? Y cuando vayan a hablar, por favor ya nos lo abren y participan. Muy bien, pues bienvenidos allá en Villahermosa. Tenemos a personas de Oaxaca, de Puebla, del Distrito Federal y de Texas el día de hoy. Así que está interesante lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Y lo que estamos haciendo en este momento es invitando a cada uno de ustedes a que nos dé su punto de partida, ¿no? ¿Qué consideran ustedes que es ser varón? ¿Cuál es su concepto de ser varón? Y hemos estado escuchando a la mayoría de los hermanos ya. Nos faltan 2 allá en Oaxaca, me parece. Así que adelante y luego vamos a Villahermosa. Así que prepárense, Panchito y Edgar. Sí, hermano, como varón, Dios nos está poniendo como cabeza, ¿no? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero es como la cabeza es que funciona. El varón va a tener función específica. Igual la mujer tiene una función específica que Dios le ha dado. Entonces, no es se puede entender, no es el que va a agarrar y va a imponerse, sino es
conforme al pensamiento de nuestro Dios. Todo, absolutamente todo. Porque nosotros estamos puestos con el mismo pensar de nuestro Padre. Entonces, todo lo que se va a hacer en esa función que Dios nos ha puesto como cabeza es precisamente funcionar en la mente de Cristo. Entonces, eso lo estamos aprendiendo también, porque es muy importante entenderlo, ¿no? Que es Cristo es la cabeza y funciona correctamente. La iglesia va a funcionar correctamente. Si nosotros tomamos esa parte, la familia va a funcionar correctamente. Nuestra familia va a funcionar correctamente. Gracias, hermano. Adelante. Sí, bueno, pues igual estamos comprobando la voluntad del Señor en nuestras vidas como buena y agradable y perfecta, porque de eso se trata, ¿verdad? Y como decía ahorita el hermano, es la única manera en que la familia va a funcionar, porque así lo diseñó Dios. Y por supuesto que la familia de Dios así funciona también. A veces uno piensa que, bueno, yo he pensado, ¿no? O traía ese pensamiento y gracias a Dios Él va moviendo esas cosas. Piensa uno que el pastor es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y empiezan a emocionarnos las cosas ahí. Desde luego que la familia va a funcionar mal, porque en lugar de estar escuchando al Padre Celestial, al Señor Jesucristo como nuestro esposo, siendo la iglesia, pues estamos poniendo la mirada en el hombre, pues, y todo eso, pues, cuando se comprende por la palabra, desde luego que la familia empieza a funcionar bien, y ves que el proveedor es el Padre Celestial, porque a veces, bueno, por acá, no sé si por allá existe el mercado, pero por acá suele suceder. Entonces, cuando la mujer trabaja, decimos, es la proveedora, ¿no? Pues resulta que no se comprende bien y resulta que las hermanitas se engañan, pues. Y yo escucho a veces que dicen, no, es que como mi esposo no está funcionando, yo tomé su papel. Por algo que no está entendido. El proveedor es el Padre Celestial, es el Señor Jesucristo. Y pues no solo, ahora sí que no solo vamos a comprender como esposos la voluntad del Padre, sino también como iglesia siendo la esposa del Señor Jesucristo. Y se comprenden los dos puntos, por así decirlo. Bueno, es lo que yo creo. Dios le bendiga. Muchas gracias. ¿Y tu nombre, hermano, es? Isaac Ramírez, hermanos. Dios le bendiga. Isaac Ramírez. Y a su lado está Raúl Martínez. Y luego Vicente Hernández. Y luego Raimundo González. Muy bien. Vicente Pérez, perdón. No es Vicente Fernández. Bueno. Ok. Vamos a Villahermosa entonces y invitar a Panchito y a Edgar que nos compartan lo que ellos ven, que es ser varón. ¿Qué es ser varón? Pues varón es una posición muy privilegiada, ¿no? Según los estatutos, según la formación que hizo Dios, en el cual recae toda la responsabilidad. En el caso de ser varón, es una persona ya adulta, ¿no? Que ha tenido una experiencia en la vida, y más cuando hay un encuentro con Dios, por ejemplo, en este caso que nosotros pues sabemos que somos cabeza de un hogar, en él se basa toda la responsabilidad de la familia, y tenemos que estar pues bien conectados, bien sembrados para tener una buena
posición ahora sí delante de Dios. Bueno, como decía mi suegro, ¿no? Yo creo que ser varón es uno de los fundamentos esenciales de Dios, ¿no? Ya que es el protector, el cuidador, el proveedor y sobre todo el que da la cobertura en el ambiente espiritual a la familia, ¿no? A la cabeza. Yo creo que es eso, el ser varón, la pregunta que hiciste, Cris. Muy bien. ¿Nos falta alguien? Yo, Cris. Adelante. Yo pienso que ser varón únicamente es haber nacido o tener el sexo de hombre y no significa algo más como enseñorearse sobre una mujer ni nada de eso. A lo mejor eso entendido en un concepto anterior o como el hombre enseñoreándose de la mujer, pero ahora en un nuevo concepto pienso que, bueno, para Dios hombre o mujer es lo mismo, es similar. Tal vez así que dice que el hombre y la mujer se casarán y serán una sola carne. Entonces, para mí ser varón solamente es saber, no sé, bueno, ser diferente. Ser diferente de la mujer, o sea, vaya en aspectos físicos, no así en alguna otra, de espiritual, no hay ninguna diferencia en lo espiritual. Muy bien, gracias. ¿Nos falta alguien todavía? Ok. Bueno, pueden ver que tenemos conceptos diversos y ahora vamos a determinar personalmente si estamos dispuestos a recibir verdad sobre este particular. ¿Sí? Porque la verdad va a confrontar y va a remover de nosotros engaño. Esos son los opuestos, ¿no? Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, pero Jesús también dijo que el diablo es el padre ¿de qué? De la mentira. Entonces, no hay relación entre las dos cosas. Ahora, todos sin excepción, nacimos bajo engaño. ¿Sí? Y fuimos esclavos de engaño, aprendimos a pensar, fuimos inculcados y vimos y nos convencimos de la manera en que podamos pensar hasta ahora. Pero dado que todos aquí en este grupo somos personas que hemos aceptado ser hechos hijos de Dios, con énfasis en ser hechos, ¿de acuerdo? Si alguno todavía no está claro en que no pasamos de no ser hijos de Dios a ser hijos de Dios y ya, sino que pasamos a ser adoptados por Dios, somos sus hijos, nacemos de nuevo, pero tenemos que vivir la transformación de nuestro ser y que el Espíritu Santo lo habla en diferentes maneras. Por ejemplo, habla en Tito el capítulo 3 que la salvación es por misericordia, es por el lavamiento de la regeneración, que quiere decir volvernos a ser, regenerar, y por la renovación en el Espíritu Santo para que vengamos a ser hechos herederos de Dios. Entonces, la manera de Dios es que Él nos habla su verdad,
y nosotros elegimos cada uno si recibimos eso que Él nos manifiesta con el propósito de que Él haga esa verdad realidad en nosotros. Y en el proceso que el Espíritu Santo lleva con cada uno de nosotros, porque ese proceso está operando en tu vida y en mi vida, lo entendamos o no, ¿sí? O sea, a veces no entendemos cuál es el trabajo del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que Él no está haciendo su trabajo. Y es cuando venimos a entender y participar voluntariamente que entonces vemos avances, porque somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y por eso es tan importante qué crees, cómo piensas. Porque todo lo que tú eres se basa en cómo tú piensas. Eso dice Dios en el libro de Proverbios. Como el hombre piensa en su corazón, así es. Pero eso que el hombre piensa en su corazón, Dios también dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y todos hemos estado ahí, sin excepción. Y lo que es hermoso al venir a la adopción divina, al permitirle a Dios empezar su trabajo maravilloso de transformarnos, pues que Él va confrontando los conceptos bajo los cuales nosotros vivimos. Como el hombre piensa en su corazón, así es. Entonces tú has sido hasta el día de hoy como tú has pensado. ¿Sí? Eso no quiere decir, porque por ahí hay doctrinas, ¿no?, de que dicen que tú tienes el mismo poder de creación que Dios tiene y que lo que hablas se cumple y... No. Cuidado con eso. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz y hace aquello que Él dice. Las palabras del hombre y las del diablo sencillamente o se ajustan a lo que Dios ha dicho del lado bueno o se ajustan a lo que Dios ha dicho del lado malo, porque Dios ha hablado bendición y Dios ha hablado maldición. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, cuando yo me alineo con la bendición que Dios ha hablado, eso que Él habló opera en mi vida. Pero cuando me alineo con lo que Dios ha maldecido, entonces esa maldición opera en mi vida. Si el diablo no tiene autoridad de maldecirte, él trabaja para hacerte trampa, engañarte y que tú te alinees con la maldición que Dios ha hablado. Por ejemplo, y esto está clarísimo en la historia de la humanidad. Dios dijo a Adán, Adán, aquí está este árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo, no comas de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿De acuerdo? Dios dijo eso. El diablo viene, habla con Eva, empieza la discusión y dice, ¿sabe Dios que no morirán, sino que el día que coman de ese árbol van a ser como Dios? Y empieza la trampa, ¿de acuerdo? Fíjense, porque esto es clarísimo, ¿sí? El diablo está diciendo que no les va a pasar nada. Dios dijo, el día que coman de él ciertamente morirán. Cuando ellos eligen comer, la palabra de quién se cumple. ¿La de Dios o la de la serpiente? La de Dios. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta,
Todo lo que Adán y Eva hicieron fue creer una mentira para alinearse con la maldición que Dios había hablado. Y eso se cumple, porque todo el universo está regido por la palabra de Dios, no por la palabra de nadie más. Ahora, lo que yo digo, hay una escritura que dice, has quedado enlazado en los dichos de tu boca. Proverbios también, ¿sí? Lo que yo digo sale de mi corazón. Jesús dijo en Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Pero esa confesión de mi boca, que sale de la abundancia de mi corazón, no tiene poder de cambiar lo que Dios ya estableció. Solamente me conecta a lo que Dios ya estableció. Y si yo me alineo con las maldiciones que Dios ha hablado, y no son insultos, las maldiciones de Dios no son majaderías y, ¿me entienden? Las maldiciones que Dios habla son cumplidas. Es como lo que le dijo a Adán, el día que comas de esto vas a morir. Esa es una maldición. En Génesis 3, Dios vuelve a hablar las consecuencias de su decisión y le dice, de aquí en adelante tú vas a tener que ganarte el pan por ti mismo y tú vas a tener que sufrir y la tierra no te va a cooperar y vas a estarte peleando con tu mujer y ella va a querer enseñorearse de ti, etcétera, etcétera. Es una maldición. En contraste, cuando Dios creó al hombre, lo bendijo, ¿sí? Y lo estableció en bendición. Pero cuando él decidió alinearse con la maldición se cumple. Entonces, este es un fundamento y esto es lo que en la primera fase de estas sesiones, lo que vamos a permitirle a Dios es establecer un fundamento desde el cual nosotros podemos vivir nuestras vidas como varones. ¿De acuerdo? Así que descansen. No se trata de que hoy vamos a ver quién estaba bien y quién estaba mal en lo que piensa que es ser varón. Ya, poner eso a un lado y vamos a ocuparnos de entender algunas bases fundamentales para conocer verdad. Verdad y Dios son sinónimos, ¿sí? Es como amor. Dios es amor, Dios es verdad. No hay verdad fuera de Dios y no hay amor fuera de Dios. Entonces, si yo entiendo que nací y fui criado y desarrollé mi raciocinio, que es mi manera de razonar y por lo tanto lo que me rige, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que dijo Dios? Lo que dice Dios, como el hombre piensa en su corazón, así es. Entonces, ¿cómo pienso? Me gobierna. ¿Sí? Entonces, si yo entiendo que nací y crecí con un raciocinio humano, pues puedo escuchar a Dios hablar al respecto y hacerme entender por qué una de las cosas más importantes que puedo aprender temprano, aunque algunos llevamos ya muchos años sin entender esto, es rendir mis pensamientos y mi manera de pensar y mi manera de creer a la obediencia a Cristo. Porque el enemigo más grande que tú y yo tenemos está aquí, en tu propia mente. Y vamos a leer, por favor, 2 de Corintios, el capítulo 10, los versos 4 y 5. Y voy a pedirle a uno de ustedes que lo lea.
Empecemos con el verso 3. ¿Quieres que lo lea? Por favor, Eduardo, gracias. Espero que sea este. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Hasta ahí o sigo? Hasta ahí. Entonces, fíjense lo que el Espíritu Santo nos manifiesta aquí. Nos manifiesta que el problema está en nuestros pensamientos y en la manera en que pensamos. Porque ahorita estamos escuchándonos, ¿no? Ustedes hablan, yo les escucho, todos los demás escuchamos al que está hablando. Pero eso que escuchamos, ¿cómo lo escuchamos? ¿Con qué lo escuchamos? Bueno, si me dices con mis oídos, está bien, por ahí entra el sonido, pero ahí no es donde escuchas. ¿Sí? Porque muchas veces escuchas sin palabras, actitudes, miradas, señales, también se escuchan. ¿Sí? ¿Con qué escuchamos? Pues escuchamos, el humano escucha con su razonamiento. ¿Sí? Por eso el que tiene una manera de pensar, bueno, hay un dicho mexicano que dice que el león cree que todos son de su condición, ¿no? Entendemos y pensamos y razonamos en base a nuestro raciocinio, a nuestra manera de pensar, de creer, de entender. Y eso es el enemigo de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento tú oyes a Dios hablar vez tras vez tras vez con este término: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Sí? Esta es una característica del ser humano. La necedad viene enlazada al corazón del muchacho. O sea, todas estas referencias que estamos haciendo, que Dios nos da esta noche, son porque es importantísimo que entendamos de dónde estamos siendo sacados para ser llevados a dónde. Vamos a hablar de eso en un momento. ¿Sí? Y para que tengamos claro el contraste y el hecho de que cada uno en lo particular hemos de resolver a quién le vamos a dar la razón y el derecho de estar en lo correcto. Y si tu mirada se va a uno que está aquí en las pantallas, ya está mal. Lo que acabamos de leer dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es un fuerte, un palacio de guerra, ¿no? Que está hecho para no ser penetrado, para permanecer, no importa que lo ataquen. Es una fortaleza. Y ese es el problema, ¿sí? Porque ¿qué hacen estas fortalezas? Levantan argumentos, por eso hay que derribarlos, es el versículo 5, derribando argumentos. ¿Qué hacen esos argumentos? Y toda altivez, orgullo,
que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde ocurre eso? En ti, en mí, ¿sí? En cada persona. Y entonces, las armas divinas, ¿qué hacen? Derriban esas fortalezas. ¿En quién? En ti y en mí. ¿Para qué? Para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque al nacer de nuevo, al nacer de Dios, se nos ha dado la mente de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, si Dios te ha dado la mente de Cristo, ¿con qué mente tú piensas el día de hoy? Pues lo correcto es que pensemos con la mente de Cristo. Pero mientras todavía pensemos con la mente humana, entonces hay una guerra, ¿sí? Y esto es parte del proceso. Nadie puede nacer de nuevo hoy y pensar con la mente de Cristo en ese instante. Eso no sucede. ¿Por qué no? Porque no es a la fuerza. Porque el Espíritu Santo tiene que hacer su trabajo. Y hay 4 cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en tu vida y en la mía y en la de cada persona. Están escritas en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice que la Escritura es útil para enseñar, hacerme ver la verdad, redarguir, confrontar lo que yo traigo que está en contra de esa verdad, corregir, limpiar, regenerar, desarraigar de mí, derribar esos argumentos que me brincan automáticamente y que se exaltan oponiéndose a que yo conozca a Dios. Eso es corregir. Y luego, ya que yo quedo libre de esos pensamientos opuestos a Dios, puedo ser instruido en justicia. ¿Sí? No puedo ser instruido en la vida de Dios si traigo estos argumentos montados que pelean en contra de la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el trabajo del Espíritu Santo. En concreto, la manera más sencilla de entender por qué Dios te da su Espíritu, hay 2 razones. La primera está en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, donde Dios dice que se te es dado el Espíritu Santo de la promesa para garantizarte que Dios te va a cumplir su promesa hasta que tú tomes posesión de la herencia que Él te ha dado. Y la segunda es para transformarte en la semejanza de Jesús. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es el responsable de llevar a cabo este trabajo de 2 de Corintios 10 en cada uno de nosotros. Pero no lo va a hacer a la fuerza. Yo resisto al Espíritu Santo, Él se detiene. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo que yo le resista. Y es solo cuando estoy de acuerdo en humillar mis pensamientos, en darle la razón a Dios, que el Espíritu Santo puede moverse a derribar esas fortalezas. Y hermano amado, todos sin excepción tenemos fortalezas. Algunos tenemos ya, algunos todavía tenemos ruinas de esas fortalezas,
algunas de esas fortalezas en algunos de nosotros ya han sido removidas, ya no existen, pero quedan otras. ¿Por qué te puedo decir eso? Bueno, ahora vamos a hablar hacia dónde va esta cosa, ¿sí? Y vamos a Efesios, el capítulo 4. Y en el Efesios capítulo 4 vamos a ir directamente a la promesa, al objetivo fijado por Dios para nuestras vidas. Versículo 13. Y vamos a quedarnos ahí nada más. Versículo 13. Efesios 4, 13. ¿Quién lo lee? Eduardo, ¿quieres ser el lector oficial por esta noche? Adelante. Con muchísimo gusto. Nada más dame un segundito porque no pensé que iba a volver a leer. Aquí estoy. Claro. Sí, claro. El 4.13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora hazme un favor, Eduardo, y personaliza el versículo. Sí. Hasta que yo, Eduardo, llegue a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si empezamos por el final de este versículo, sí. ¿Hasta dónde dice que hemos de llegar? Hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud de Cristo. De la plenitud de Cristo, sí. ¿Qué les hasta parece la eso? plenitud de Cristo. Wow. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? ¿Alguien la sabe? La comunión con el Padre permanentemente. No sé. Colosenses capítulo 1 dice: en Él habita corporalmente ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Entonces, si la plenitud de Cristo es toda la plenitud de Dios, ¿hasta dónde somos llamados tú y yo a permitir que Dios nos transforme? Pues no tenemos límites, ¿no? Ahora, por si alguien empieza esa batalla de razonamiento, ¿se dan cuenta? Empiezan a brincar las fortalezas, ¿no? Y empiezan a, híjole, pero está difícil. Esos son los argumentos. Y eso detiene a Dios. Sí. Vamos un capítulo atrás, a Efesios capítulo 3, y vamos a leer. Y hermanos, si alguien quiere un resumen condensado de todo lo que Dios se propone hacer en tu vida, léase Efesios. O mejor, no lo leas, escúchalo. Escucha al Espíritu Santo hablarte, Efesios. Igual Romanos, o sea, la Escritura, no podemos dividirla, pero Efesios es un resumen de la promesa. Sí, por eso el capítulo 1 empieza diciendo que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, y empieza a hablarte de grandezas, ¿no? Enormes, que son para ti. Efesios capítulo 3, versículo
versículo 14, hasta el versículo 19, por favor, Eduardo. Sí. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Lo ves ahí otra vez? Uf. Lleno de toda la plenitud de Dios. Pues Dios habla lo mismo. Él está clarísimo en su razón de adoptarte, en su razón de llamarte. Y lo más hermoso de estas palabras es el versículo 20. Yo sé que estás impactado, Eduardo, pero síguele. Sí, voy. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? No eres tú, no soy yo el que lo vamos a lograr. Ese es uno de los grandes engaños. Sí. Vivir en bendición es vivir recibiendo lo que Dios ya te dio. Y vivir en maldición es vivir logrando lo que tú puedes hacer o conquistar o ganar. Y no hay manera de reconciliar esas cosas. Entonces, lo importante de esto que estamos hablando es entendernos individualmente y colectivamente, ¿sí? En este llamado de Dios, en este propósito de Dios. Y empezar por resolver qué vamos a hacer con este llamado, ¿sí? Muchos hemos estado con el asunto de ser cristianos. Pero realmente dime tú si ese enfoque es acorde con esto que estamos leyendo. No, definitivamente no. Si Jesús no vino a buscar que nos volviéramos cristianos. Digo, búscamelo en sus palabras, no lo vas a encontrar en toda la Escritura. Claro que no. No. Jesús vino a invitarnos primero a hacer posible con su vida, con su muerte, con su resurrección, que tú y yo podamos ser hechos conformes a lo que Él es. Y como estas fortalezas no se rajan luego, vamos a seguir permitiéndole a Dios que las tambalee. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Vamos ahora a Romanos capítulo 8. ¿Romanos qué, perdón? Romanos 8. Y vamos
a leer aquí el versículo 15 al 17, primero. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo le pido a mi Padre que cada uno de ustedes, sin excepción, tome tiempo para digerir estas verdades con Él, para platicarlas con Él, para sentarse con Él y decir, a ver, Padre, convénceme de estas cosas, muéstrame lo que en mí se opone a esto que tú dices aquí. Hay muchas cosas en los pasajes que vamos leyendo. Yo les comento de mi propia vivencia con Dios. Puedo pasarme días, semanas, meses en una frase con Él y me explica cosas que son enormes. O sea, nunca vamos a terminar de explorar con Él la verdad, porque es infinita. Pero el propósito esta noche no es brincarnos de aquí para allá, sino ver un tema, ver una verdad que se repite aquí, se repite allá y que comprueba que no hay otra cosa, ni razón, ni propósito para el cual Dios nos ha llamado, sino para ser sus hijos. Y cuando Él habla de hijos, Él no hace diferencia entre llamar a Jesús hijo y llamarte a ti su hijo. Y Jesús no hace diferencia entre cómo Él es hijo de Dios y a qué tú has sido llamado. Y ahí hay fortalezas que tienen que ser destruidas en nosotros. Porque si algo nos quedó claro en la existencia humana, es las diferencias entre personajes, las castas y los puestos, y los consentidos y los desechados, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Pero al venir a la familia de Dios, se tiene que derribar de nuestro corazón todo eso, para sabernos aceptos en el amado. ¿Sí? Si tú no te sabes aceptado por Abba, como Él acepta a Jesús, todo eso tiene que ser destruido en ti. Para que puedas venir a la comunión que el Padre anhela tener contigo. Y esa comunión es idéntica a la de Jesús, eso dice 1 de Juan 1. Dice, y nuestra comunión está en su Hijo Jesucristo. Y esta porción nos dice que Dios, sabiendo que teníamos espíritu de esclavo, ¿sí? Así nacimos como seres humanos, con espíritu de esclavo. Por eso el religioso que no conoce la adopción divina quiere ser siervo de Dios. ¿Sí? Y lo ve como... Y yo ahí estuve, mis amados hermanos. O sea, para mí la cosa más grande era servirle a Dios. Y en su infinita misericordia Él me puso un alto. ¿Cómo? Me llevó a fracasar en todos mis esfuerzos por servirle. Y hoy veo que eso fue amor. Era un necio, aquí y acá. Quería
queriendo cambiarle el programa a Dios, queriendo tener una relación patronal con Él en lugar de permitirle a Él lo que Él anhela conmigo y contigo y con cada persona. Entonces, en esta porción dice, no he recibido, me toca a mí decidir si lo hago o no, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que he recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora puedo llamar a Dios Abba, mi papá. Gálatas capítulo 4 habla exactamente de lo mismo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, para que podáis llamar a Dios Abba. Y luego hace el mismo argumento. Y dice, y si eres hijo, también eres heredero. Porque no hay diferencia. Versículo 28 de Romanos 8, hermano, por favor. Y 29 y 30. Cerraste tu micrófono, Eduardo. No te escuchamos, Eduardo. Perdón. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Sí, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Lo ven otra vez ahí? Sí. La misma verdad, el mismo propósito, trayéndonos a la semejanza de Jesús, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y finalmente vamos a Juan 17. Vamos a ver aquí lo mismo. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto. Hasta el versículo 24, por favor, hermano. Sí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me encanta ver el corazón de Jesús. Sí. Él está a punto de ir a la cruz para pagar por mis pecados, por mis rebeliones, por mi necedad. ¿Y qué pide? Pide, Padre, que Cristóbal, que cada uno de ellos sean como yo soy contigo. Es lo que está diciendo. Yo soy uno contigo, quiero que ellos también sean uno con nosotros.
tú en mí, yo en ellos. Y la gloria que me diste a mí, dice Jesús, ¿qué hizo Él? Yo se las he dado a ellos para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y el mundo vea que los amas a ellos como me amas a mí. ¿Cómo está tu fortaleza? Wow. Se está tambaleando. Adelante, Eduardo. ¿Puedo comentar algo, Cristóbal? Por favor. Pues, fui a Galloso hoy porque falleció el esposo de una amiga mía y una cliente mía, ¿no? Y cuando le di el abrazo y demás, me dijo, Eduardo, ora por mí porque tú eres un consentido de Dios. Y entonces le dije, todos somos consentidos de Dios, solamente necesitamos aprender a conocerlo, ¿no? Pero sí es todo este tema de que la gente sí ve eso, ¿no? De que hay algo en nosotros que es distinto, ¿no? Y que es el Padre en nosotros, ¿no? Y eso permite que podamos compartir, ¿no? Y es una bendición muy grande, Cristóbal, quería comentar eso. Gracias, Eduardo. Pues vamos a comentar lo que Dios está hablando, ¿sí? Esta noche, ¿qué te está hablando a ti? ¿Qué te está haciendo ver? ¿Puedes compartirnos lo que está ocurriendo en tu corazón? Yo, Cris. Adelante. Actualmente, entonces, yo ya lo entendí de que soy hijo. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, hay una parte en la palabra donde Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y se lo repite 3 veces. ¿Eso qué quiere decir? O sea, porque pues, las dos son palabras, ¿no? Por un lado le estaba diciendo, por un lado le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, y yo entiendo que estaba refiriendo a nosotros, que no sabíamos, ¿no? Que no le conocíamos. Y por otro lado, ahorita la palabra dice textualmente que somos hijos. ¿Cómo debemos entender eso? En el contexto de ser ovejas, unido a toda la verdad que Dios ha hablado en ese contexto, el Salmo 23, y las muchas referencias que Dios hace a su rebaño, ¿no? Tenemos que entendernos en la visión del Padre y de Jesús de servirnos. Si tú lees el Salmo 23 y escuchas a Dios, te das cuenta, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién le está dando a quién? ¿Sí? Sí. Y habla de todas las acciones del pastor para su oveja. ¿Sí? Entonces, en ese contexto no nos está llamando animales, sino está hablando de su trabajo hacia nosotros, de cómo Él ha dispuesto las cosas. Y el hecho, hay otra enorme verdad en esas palabras de Jesús, y es que para esta familia y para este rebaño, si quieres usarlos como sinónimos, solo hay un pastor. Y Jesús lo dijo. Sí, Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿por qué? Porque ese pastoreo del que Dios habla no tiene nada que ver con los esquemas humanos que han surgido a través de los siglos. ¿Sí? Y aquí hay una fortaleza que Dios tiene que derivar y se ve así. Esta fortaleza es una pirámide. Y es como
Este es un diseño, es una arquitectura diabólica, este esquema. Porque simboliza que arriba se reduce a una persona nada más. Y que el mando lo tiene quien está arriba de los demás. ¿Sí? Y por eso el ser humano así concibe a Dios, que arriba. Y así se enseña. Y entonces, ¿quién está abajo? Pues entonces se crean jerarquías. Y abajo de todas las jerarquías queda la gente. ¿Sí? Los que valen menos van para abajo y los que van subiendo de posición y de importancia pues van para arriba. ¿Sí? Y eso es absolutamente anticristo. Raimundo, adelante, ¿tú quieres comentar? Sí, en Marcos 4:13 dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Para entender lo que Dios nos habla en misterios, verdaderamente debemos escuchar a Dios como Padre. Porque cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no es que piense hacer barbacoa con ellas, sino está hablando de que Él va a proveer para todo en nuestra vida, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y su palabra dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en el Evangelio vamos a ser enseñados, vamos a ser redarguidos por el Espíritu que mora en nuestro corazón y que Dios ha derramado abundantemente. Vamos a ser redarguidos, vamos a ser corregidos, si así lo decidimos, si así lo creemos, para andar como Cristo anduvo en esta tierra, para ser instruidos en justicia. Y eso es tan hermoso que Dios tiene preparado todo, ¿verdad? Porque donde leímos en Efesios 4:13, Dios nos enseña claramente que Él ha dado ciertos dones a los hombres, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de edificar el cuerpo de Cristo, para el fin de edificar a los santos. ¿Para qué? Precisamente para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y creo que esa es una cosa muy hermosa y un privilegio muy grande, ser herederos juntamente con Cristo, pero el paquete es parejo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque ahorita lo podemos decir de palabra, pero se ve en la realidad cuando uno camina en ese mundo, aunque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y mañana yo parto a Tustepec y pues voy a unas rancherías, ahí si no hay internet, lo que hay son zancudos y culebras y calor y tal, pesadito. Pero uno se queda admirado de la fortaleza que Dios nos ha dado, precisamente por ser sus hijos. El hombre interior fortalece todo nuestro ser, por su espíritu que mora en nosotros. Como tú sabes, y te he platicado, el 17 de noviembre del año 2013, hace año y medio, yo me morí por un rato. Tuve 12 preinfartos, 2 infartos, neumonía fulminante y embolia. Y una de las cosas que mucho me recalcó Dios fue que Él desea una relación familiar, padre-hijo, nunca una relación obrero-patronal. Eso es precisamente lo que estás comunicando tú de parte de nuestro Padre Celestial, y que alegra nuestro corazón, y que para eso estamos, no estamos para otra cosa. Ya Dios nos ha permitido, y creo que tenemos cada hijo el privilegio
de participar en primer lugar con la comunión con Él y con todos los hermanos, y ser uno con Él y vivir por Él y para Él, para siempre. Gracias, Raimundo. Todo esto va a irse aclarando, y una cosa más, Max, para la pregunta que tú haces, ¿no? Entre ser ovejas de Jesús, cuando recuerda que Él también es presentado como oveja, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús no estaba hablando con Pedro, de que Pedro, como lo han interpretado las religiones, iba a ser el que iba a estar en la cúpula, ¿sí? Jesús no vino a establecer eso, vino a destruir esto. Todo lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es: yo quiero seguir haciendo mi trabajo de darme a mis hermanos, pero lo quiero hacer contigo. Porque el ministerio de pastor, de evangelista, de apóstol, de profeta, de maestro, es de Jesús. Y cuando tú te prestas, por ejemplo, cada varón en su hogar, esta es una de las cosas que estaremos aprendiendo con Dios. Es cada cuando se ofrece que Jesús pastoree la vida de un niño. Cada domingo en la escuela dominical, o es constante. Cada cuando una esposa necesita ser tratada como Cristo trata a la iglesia. Cada retiro de matrimonios, cada aniversario, o es constante. ¿Te das cuenta? Entonces, al venir a ser uno con Jesús, como Él lo está hablando en Juan 17, y tú aprender a vivir lo que nuestro hermano Pablo aprendió a vivir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues si en verdad, eso es lo que quiere decir padecer juntamente con Él. No quiere decir que tú hagas tu propia cruz y te crucifiques. Dice, juntamente con Él, ¿sí? Si has muerto con Cristo y has sido resucitado con Él, has sido unido a Él, entonces vives en uno con Él. Y Él puede ser el pastor, Él puede ser el maestro, Él puede ser el profeta, Él puede ser ¿te das cuenta? Él puede fluir, Él puede manifestarse constantemente desde tu corazón. No solo para servirte a ti, sino para que contigo Él pueda servir a sus hermanos y a sus hermanas. Eso, mis amados hermanos, es ser varón. Ser varón es ser uno con Jesús. No lo disminuyas. No lo desvíes. Todo pensamiento que tú hayas traído en tu corazón, recuerda, como piensas, así eres. Si tú hasta hoy te has conocido como proveedor, protector, o como cabeza, o como cualquier cosa que haya habido en tu corazón, déjame decirte con todo respeto, eso es una vida muy cansada. ¿Sí? Y lo peor de todo es que está destinado al fracaso. Porque
¿Recuerdan lo que Dios nos dijo hace rato? Bendición es todo lo que Dios ha hablado, es alinearme con todo lo que Dios ha hablado para bien. Y maldición es alinearme con todo lo que Dios ha hablado para mal. Y cuando yo me alineo a ser el que gana el pan con el sudor de su frente para traerlo y ponerlo en la mesa, ¿con qué me estoy alineando? ¿Con la bendición que Dios ha hablado o con la maldición que Dios ha hablado? Ahora, ¿quiere decir eso que no voy a trabajar? No, quiere decir que no voy a trabajar. Dios no es haragán, Dios no es flojo, Jesús no es... O sea, no. Pero quiere decir que yo ya no voy a vivir usurpando el lugar de mi Padre y de mi hermano Jesús en la vida de mi familia. Tenemos mucho que recibir de parte de Dios, mucho muy importante, pero hoy el punto es que le permitamos a Dios quitar limitaciones de nuestro corazón. Si hay una sola verdad que Él persigue contigo y conmigo, que tú y yo seamos transformados para que seamos traídos a la estatura del varón perfecto, a toda la plenitud de Dios. Esa es su palabra. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que resolver, recordando que no es en nuestro poder, no es en nuestra capacidad, sino que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Más abundante. Yo sé que hoy Dios nos ha impactado a todos con ponernos a Jesús ahí enfrente y decir, te he llamado a ser igualito a mi Hijo. Nada menos. Entonces, si ese es su llamamiento, ¿cuál es tu respuesta? ¿Vas a insistir en ser menos que Jesús? ¿En contra de la voluntad de Dios? ¿O vas a ceder toda esa fortaleza o fortalezas que se oponen y decirle, Padre, me rindo a tu voluntad? Acepto que me hagas igualito a Jesús. Es su idea, es su deseo, es su voluntad, es su llamamiento, es su propósito, es su promesa, es su pacto. Nada menos. ¿Quién nos quiere comentar? Iván. Sí, con esta última reflexión, creo que si nuestro enfoque de lo que significa ser varones se concentra en ser uno con Dios, ser uno con Jesús, todo lo que hemos oído respecto a lo que un hombre debe ser, va a ser el resultado de esa comunión. O sea, estamos hablando de fruto, pues, vamos. Va a ser el fruto de Dios, ya no el resultado de nuestros esfuerzos. Por lo tanto,
estamos visionando una vida de descanso, ¿no? Estamos visionando una vida que va a ser auténtica. Entonces creo que vale la pena invertirse y enfocarse en atendernos en esa área de nosotros, ¿no? Estamos hablando de identidad. Y creo que nunca había estado pues más claro, ¿no? Ahora viene la parte de tener ese pensamiento presente, constante, pues para comenzarlo a vivir, ¿no? Y a disfrutar de ello. Es mi comentario. Gracias. Gracias, Iván. ¿Quién sigue? Adelante. Creo que también es un tema que si realmente lo recibimos nos produce mucho descanso, porque ya no es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de papá. Y ha sido como un tema, esto de amar a vuestras mujeres, etcétera, en estos últimos 25 años. Ha sido una carga, como una piedra, una lápida, ¿no? Porque pues si él no lo hace con nosotros es imposible, ¿no? Es como tú dices, vamos a fracasar, ¿no? Y realmente creerle, recibirle y permitirle, creo que es, el otro día le compartí algo a alguien y le digo, es como muy simple, pero no es fácil, es como tan simple esto, pero no es fácil, porque de repente ahí aparece la antigua naturaleza, ¿no? Y tomando el control, digamos. Entonces sí, aprender, como dice Iván, a permanentemente estar eligiendo ser uno con él, ¿no? Y creo que ese es como el tema, el reto el desafío, ¿no? Toda nuestra vida desde niños, en diferentes maneras, se nos ha taladrado y se nos convenció de que ser varones era ser hacedores por nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces, conforme creces, se te va cargando más la cosa, ¿no? Primero, pues, en tu infancia, depende de qué tipo de infancia hayas tenido, tenías como varón que hacer cosas que las niñas no hacían, porque eras varón. Y luego se te fue amontonando y luego llegas a la edad adulta y te casas y ahora te leen la cartilla, ¿no? Y tú eres responsable de A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Y se acaba el vocabulario y queda en toda la numeración. Y fracasas. Por mucho dinero que traigas a la casa y por muchas cosas que logres, lo que nunca un varón humano va a poder hacer es satisfacer el corazón de nadie. Wow, sí. Todo lo que logra el varón humano es corromper y destruir. Pero qué diferencia el que hoy podamos descansar. Hoy mismo. ¿Sí? Sí. Y a lo mejor en lo que hemos hablado hay redargüimiento operando en tu corazón ahorita, porque dices, híjole, entonces yo le he regado aquí, le he regado allá. Está bien. Jesús pagó todo. Y lo que Él quiere ahora es que le conozcas vivencialmente. ¿Sí? Él no va a parchar tu vida, Él no va a decir, bueno, pues ni modo, habemos jóvenes y habemos jóvenes un poquito menos jóvenes en el grupo, pero hoy yo les invito, en el nombre de mi papá, a que nos veamos como niñitos. ¿Sí? Hijos de un papá asombroso y de un hermano admirable. Yo no sé si te acuerdas en tu infancia cuando
quisiste copiar a tu papá, te pusiste su ropa o a tu hermano mayor, si lo tuviste. O has visto a tus hijos hacer eso, o has visto a niños hacerlo. Pues hoy la invitación no es a imitar a Jesús, sino a recibir la promesa y a ponértela. Usamos el término ponte la camiseta, ¿verdad? Sí. Significando, bueno, hazte dueño de esta cosa y inviértete y haz que funcione. ¿Ok? Divinamente no se trata de eso. Pero sí podemos decir, ponte la promesa. ¿Sí? Ponte la promesa. Y esa promesa se llama Jesús. Solo cuando en tu corazón, como el hombre piensa en su corazón, así es. Solo cuando esa regla no va a cambiar. ¿Sí? Eso así funciona. En la vida divina funciona idéntico. Eso no cambia. Lo que cambia es cómo piensas. ¿Y a qué nos llama hoy nuestro papá? Nos llama a pensarnos como Jesús es. Cuando en tu corazón tú te puedas ver a ti mismo, no en el contexto humano, ya lo logré, eso es absurdo, sino en la fe. Aceptes la promesa y te veas por la fe en Jesús. Y te aceptes como Él es. Todo ha dado la vuelta. Y eso que aceptas puede empezar a realizarse en tu vida. La fe nunca habla de lo que ya es. La fe siempre habla de lo que ha sido prometido. Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Y hoy, si hay redargüimiento en tu corazón, amado hermano, es para que entres a fe, no para que caigas en condenación. ¿Sí? Todo lo que Dios nos muestra, que cada vez que Él nos revela la verdad, se descubren engaños, se descubren errores y los ojos se abren ahí, híjole, qué bárbaro, ¿dónde he estado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he creído? Pero donde nos vamos de pique muchas veces es en que en lugar de recibir promesa, aceptamos condenación. Y la palabra no nos es dada para condenación. Nos es dada para vida. Entonces, lo que está siendo redarguido necesitas no tirarlo a la basura, mucho menos desviarlo. Es un proceso necesario y posteriormente Dios nos permitirá hablar muy concretamente de esto. Pero es importantísimo que todos entendamos que así es la cosa. Dios nos habla una verdad, se despiertan las cosas que han estado en contra de esa verdad. Nos toca elegir, Padre, voy a creerte a ti. Mi cabeza todavía no entiende cómo le vas a hacer. ¿Cómo vas a remediar todas mis tonterías del pasado? ¿Cómo vas a enderezar mi familia? Yo ya le di en la torre a mi familia. Pero te voy a creer. Voy a recibir tu promesa, me voy a poner tu promesa y así me voy a llamar. Y no voy a retroceder.
retroceder. No voy a volver a verme como un hijo de Adán. Voy a ser tu hijo. Voy a ser hermano de Jesús. Y a ti te toca cumplir tu promesa en mí. Transfórmame. Cúmplelo. Que hay que permanecer. Sí. No sé si hay algún comentario final de alguno de ustedes, hermanos. Pudiéramos seguir toda la noche, yo lo sé, pero les invitamos a 2 horas de reunión y vamos a hacer lo más puntuales posible. Panchito, coméntanos. Okay. Sí, adelante, Eduardo. Díganos y luego a ver qué nos comenta Panchito. Sí. No, estaba el otro día en una conversación con un pastor con el que me congregaba y que he platicado un poco de esto, Cristóbal, entonces me fui a despedir de él, ¿no? Y le hablaba yo de la adopción y de todo esto, y me decía, es que eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que creemos y lo que vivimos, ¿no? Y yo le decía con todo respeto, no es lo mismo porque, pues, tú hablas mucho de que Dios premia el esfuerzo, ¿no? Y que nos esforcemos y todo eso y todo eso. Y le dije, y en el Nuevo Testamento solo hay 2, esfuérzate. Por vivir varonilmente, yo lo estoy entendiendo hoy, porque no lo había entendido, y esfuérzate en la gracia. Y lo que yo entiendo es, por esfuérzate en vivir varonilmente no es que te esfuerces, pero es como elige permanentemente ser uno con el Padre para que realmente Cristo se manifieste en tu vida de forma permanente. Y creo que esfuérzate en la gracia es como lo mismo, o sea, no es un esfuerzo humano entendido como lo entendemos, sino como lo que tú estás hablando, Cristóbal. Y yo no había entendido eso de vivir varonilmente y eso qué significa. Y creo que es todo lo que estamos aprendiendo a partir de hoy contigo. Gracias. Gracias, Eduardo. Panchito Lauterio. Déjenlo hablar. No te escuchamos, hermano. Ya. Ya. Como decía mi hermano, es verdaderamente el varón, ser como decía él, verdaderamente es todo lo que estamos hablando ahora, aprender de Dios, vivir en su plenitud y eso, comportarse verdaderamente como un varón, eso es vivir en la plenitud de Dios y que todo nuestro cuerpo, ¿no? Espíritu, sean irreprensibles, como dice la palabra de Dios, seamos irreprensibles, que sea guardado nuestro corazón. Es una bendición verdaderamente descubrir todo lo que Dios nos ha dado, descubrir el amor de Dios en nuestras vidas, descubrir que somos hijos de Él y que fuera de Él, separado de Él, nada podemos hacer. Y esa plenitud es vivir en comunión con Él, lo que he aprendido. Es lo que me ha dejado de enseñanza que me ha dado. Pues miren, esta charla con nuestro Padre no termina ahora, solo inicia. Es personal. Creo que hemos sido provocados por el Espíritu Santo a elegir permitirle que Él nos establezca en la verdad, ¿sí? Y desechar todo concepto que no nazca de Él. Ese es un magnífico inicio.
cuando Abba empezó a hablarme una mañana de reunir a varones, créanme, ni por aquí lo traía en mi cabeza. Había platicado un par de veces de hacer esto, pero cuando inicialmente platiqué con el hermano Raimundo, planeamos, la idea original era reunirnos nada más con los hermanos de Oaxaca, y una mañana Raimundo, recientemente, porque muchos de esos hermanos hoy supieron que había reunión y están aquí, pero una mañana de esta semana, Abba me dio indicación de quiero que invites a estas personas y iniciar algo importantísimo. Si en algo ha trabajado Satanás, en primer lugar, es en corromper toda noción de quién Dios es. La segunda cosa es en corromper toda verdad sobre el varón. Por eso es tan delicado para tu vida y los tuyos, que escuches a Dios y que elijas hacerle caso, darle la razón, rendir todos tus conceptos y decir: Padre, santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si Jesús consideró importante esta frase, al grado que él le dijo al Padre: y por ellos, por nosotros, por ti y por mí, Jesús dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Qué tan importante es para ti y para mí ser santificados? Santificados quiere decir ser vaciados de toda corrupción. Y empieza como el hombre piensa en su corazón. Así es él. Bien. Vamos a dar gracias. Y vamos a quedarnos recibiendo verdad toda la noche y cada día. Sí, hermano Roy, adelante. Sí, mira, al oír a los hermanos, al oír tu voz, al oír las palabras de ellos, a veces las palabras no alcanzan a expresar lo que hay en el corazón de cada uno de los hermanos, pero nuestro espíritu capta la ternura, el amor, la bendición que ellos hablan, y cada uno tiene su manera de hablar. Yo creo que dice la palabra de Dios que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, precisamente para lo que estamos hablando, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas o estrategias de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Y la vida cristiana, o más bien dicho, la vida de los hijos de Dios, se ve en la vivencia, se palpa en el espíritu. Y al oír la voz de los hermanos, tal vez no tuvieron tiempo de expresarse más, pero oyes que hay vida en ellos, entiendes que hay vida de parte de Dios. Y
y sabemos que cuando platicamos contigo, tú recibes vida de Dios a través de los hermanos, a través de nuestra, y nosotros recibimos vida de Dios a través de ti. Y por eso yo sí creo que cada hijo de Dios, cuando habla las palabras de Dios, es una grande bendición para nosotros. Y si hablaran un poquito fuera del lugar, nosotros en nuestro corazón entendemos la intención de los hermanos. Entonces es algo muy precioso, porque la palabra de Dios nos enseña, Dios nos habla en nuestro corazón, que muchos profetas y justos desearon ver lo que vemos y oír lo que oímos, y no lo vieron y no lo oyeron. Por eso nosotros somos bienaventurados, porque ahora se ha manifestado la gracia de Dios en adoptarnos como hijos amados suyos. Por eso nos conectamos, si no, no nos conectáramos. Si fuera nomás cuestión de leer la Biblia y uno mismo, valerse por uno mismo, yo creo que estaríamos en un grave error. Pero en la comunión de los santos, en la comunión con nuestro Padre Celestial, hay mucha bendición. Y yo le agradezco a los hermanos, te agradezco a ti con todo mi corazón. Estamos muy contentos acá los hermanos de Oaxaca, participando de la comunión con ustedes. Amén. Gracias, hermano Ray. Edgar, quisiera pedirte que tú des gracias esta noche por lo que Dios ha iniciado en nuestros corazones, o continúa o ha acelerado lo que Él está haciendo en cada corazón. Por favor, da gracias, hermano. Bueno, gracias, Señor, por permitirnos estar en comunión, Señor, contigo, a través de tu palabra, Señor, a través de tu mensaje, Señor. Gracias porque guardas los corazones de todos nuestros hermanos, Señor. Por la vida de todos los presentes aquí, Señor, de sus familias, de sus hijos, Señor. Enséñanos a no perder esa comunión contigo, Señor, a ser hijos, Señor, que buscamos a un Padre, así como nosotros alguna vez fuimos niños, Señor, o así como nuestros hijos nos buscan, Señor, para sus necesidades. Y sin mirarlos, complacemos, Señor. Así enséñanos, Señor, a buscar tu corazón, a buscar tus pensamientos, a buscar tu gratitud, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de ustedes, Señor. Y agradezco, Señor, la bendición, la enorme bendición, Señor, de seguir recibiendo de ti, Señor, de seguir transformando nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, seguimos en contacto. El próximo jueves, con la bendición de Dios, estaremos juntos otra vez y tendremos otro banquete con Dios. Gracias, Cristóbal, que Dios te bendiga. Gracias a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Adiós, hermanos. Adiós, bendiciones.